Bienvenidos, Amén. buenos días. Amén. Y damos gracias a Dios porque nos brindó la oportunidad de estar aún en pie y de estar en el pleno uso de nuestras facultades mentales, en el pleno uso de nuestras facultades físicas. Y esto se debe a una razón nada más. La razón está en Lamentaciones 3:22 en adelante. Que nos despierta por la mañana es la misericordia de Dios. A la verdad, un gallo cantó en el gallinero, el celular activó la alarma, pues gracias. Pero si no hubiera sido la misericordia de Dios, yo no escucho el canto del gallo. Si no hubiera sido la misericordia de Dios, yo no escucho la alarma del teléfono. Entonces, esas son las razones por las que estamos hoy aquí reunidos. Y en cada actividad que tenemos, pues siempre el centro de nuestro agradecimiento va a ser nuestro Señor. Así que en esta mañana continuamos con tercera lección ahí está registrado aún en la pizarra, la eclesiología, que es una rama perteneciente a la teología que estudia la naturaleza, el carácter y la estructura de la iglesia. Así que vamos a orar el tiempo que nos confió en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú abres el telón y tú cierras el telón, Padre. Tú das la apertura, Señor, pero también tú concluyes. Así que todos estamos bajo tu santa y divina voluntad, Señor. Gracias por la oportunidad de vida. Y gracias por permitir que en esta mañana tu palabra esté en nuestra boca, procesada en nuestra mente, como también ser buenos receptores de tu palabra, Señor. Gracias. Amén y amén. Muy bien. Cómodos entonces. Como aquí el estudio es la iglesia y abunda cantidad de iglesias, entonces nosotros vamos a hacer un estudio a la palabra de Dios para buscar en ella, en este caso, adelante hermano. Títulos de la iglesia verdadera, de acuerdo a la Sagrada Escritura. Esto es lo que vamos a registrar en esta mañana. Títulos de la iglesia verdadera, de acuerdo a la Sagrada Escritura. El nombre de una iglesia tiene que tener una relación con lo que está escrito. Por esa razón no estamos en contra que digan Iglesia Príncipe de Paz, porque allá en 9:6 de Isaías aparece el nombre Príncipe de Paz. No estamos en contra de una iglesia que diga El Shaddai. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Gracias. Porque la palabra El Shaddai abunda ese término. Por ejemplo, 17:1 de Génesis, ahí se menciona la palabra Shaddai, o sea, todopoderoso, o sea, el omnipotente. El Nazareno, que es un gentilicio que le pertenece a Jesús. Y así que hay nombres que no están registrados en la Biblia, pero tienen relación con la Sagrada Escritura. Ahora, en cambio, algo que nos atrae poderosamente la atención es que nunca vamos a encontrar estos títulos que están fuera de la Biblia. No aparece ese título ahí, ni explícito como tampoco implícito. Cuando le dije hace un rato, los implícitos son porque tienen una relación. Usted abre una nueva denominación, va a sacar su personería jurídica y dice: mi iglesia se llama el Monte de los Olivos, ahí oraba Jesús, no hay problema.
usted dice, mi iglesia se llama Monte Sión, no hay problema porque el Salmo 125 menciona eso, que las personas que tienen confianza son como el Monte Sión, y así sucesivamente son iglesias con nombres implícitas. Pero este nombre no aparece. O en el caso de no aparecen esos nombrecitos. Y luego tenemos otro. Los últimos santos no aparecen en la Biblia. Hay mucha relación aquí. Hay otra que se titula Universal y se hace llamar la única y primera iglesia. Pero ese término no aparece ni de manera implícita, menos de manera explícita. La palabra universal está latinizada y católica, pero la palabra en todo el canon hebreo y todo el canon griego, esa palabra católica no aparece en la Biblia, porque no aparece ni una sola vez la palabra universal. Esto es para nuestro entendimiento. Entonces, todo esto que está aquí se tiene que trasladar a la Sagrada Escritura si tiene respaldo o no tiene respaldo. Porque lo primero que nos preguntan a nosotros en un debate, en un conversatorio, lo primero que nos preguntan es ¿dónde aparece su Biblia hace 2000 años? Nos dicen a nosotros, nos hacen esa pregunta. Entonces nosotros sí tenemos una base bíblica, quizás de manera explícita o de manera implícita. Pero aquí estos nombrecitos no aparecen. Aparece la palabra universal, pero en el encabezado, por ejemplo, la carta a Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas, aparece carta universal. Pero ahora ya no es un conjunto de personas, sino un conjunto de letras. Eso es lo que queremos ver, por favor. Usted va a ver, a partir de Hebreos, ya viene Santiago, carta universal de Santiago, perfecto. Luego vienen las dos cartas de Pedro, carta universal 1 y 2 de Pedro. 1 y 2 y 3 de Juan. Ajá. Luego viene 1, 2 y 3 de Juan. Carta universal de Juan, carta universal de Juan, carta universal de Juan. Luego viene Judas, carta universal de Judas. Muy bien, pero ahí el título no está diciendo que se refiere a un grupo de personas, menos a un edificio. Ahí dice carta universal, o sea que esta letra que usted está leyendo ahorita es mundial. Aclaremos, por favor. Claro que a ninguno le va a gustar que se le refute eso, pero nosotros tenemos que hablar la verdad. Entonces, estos nombrecitos no aparecen, sí aparecen como título en los encabezados de cada carta. Como por ejemplo, ir y predicar el evangelio, no dice ir y predicar a un grupo de personas o a un edificio, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a las naciones, hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí el escritor? Marcos, Mateo y Lucas en el libro de los Hechos. Por ejemplo, vamos a ver 16, 15, 16 de Marcos, ¿se recuerdan ustedes? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a las naciones. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, ahí hay un implícito universal, pero no es el grupo de personas. No son las 12 personas que fueron encomendadas a ir a predicar, sino el contenido de su expresión. Entonces, ¿quién era el centro o el contenido de la predicación que ellos debían de llevar?
Cristo. ¿Y por qué razón Cristo? Porque Él solo pudo pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Estábamos haciendo unas matemáticas ahí rápido con hermana Yanalí y hermano José. Es un equivalente a 58.400.000 quetzales traducido para poder pagar la deuda según, ahí no dice parábola, pero dice los dos deudores. Entonces, en la parábola dice que había una persona que debía 10,000 talentos, otros debían 100 denarios nada más. ¿Quién no paga esa deuda 3 meses con 10 días de trabajo o ir a prestar por ahí y pagar? Pero el otro debía 10,000 talentos, equivalente a 160,000 años de trabajo, que si lo multiplicamos por 365 salarios, da un equivalente a 58.400.000 dólares, quetzales, euros, pesos mexicanos, peso argentino o sol peruano. O sea que no se podía pagar. Entonces vino alguien y pagó esa deuda. Ahora nosotros, por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué me hizo libre? Libre del pecado, libre de esa deuda que yo no podía pagar. Entonces esto se entiende así de fácil. O sea, se da a entender lo que hizo Jesús en la cruz. Pues sí, Él vino a pagar la deuda. Esa deuda no la podía pagar. Mire, la parábola usted la tiene que estudiar exhaustivamente, pero con una base bíblica. Los 10,000 talentos que debía el pobre muchacho, según la parábola, aunque no dice parábola ahí, pero usa un montón de figuras. Entonces dice que debía 10,000 talentos. Pero la misma Biblia dice que un talento es equivalente a 16 años de trabajo. Y si lo multiplicamos por 10,000, nos sale 160,000 años de trabajo. Pero ¿y ahora el salario? Entonces lo vamos a multiplicar por 365 salarios de cada año. Híjole, ya la deuda es una gran cantidad, 58.400.000, si es aquí en Guatemala, quetzales. Entonces, no se puede pagar. Por eso que ni un ángel que es superior a nosotros, porque la Biblia en Salmo 8, que fuimos hechos menores que los ángeles. Segunda de Pedro 2:11 en adelante dice que los ángeles son mayores que nosotros en tamaño, en fuerza y en poder. E inteligencia. Entonces, pero ni aún un ángel podía pagar la deuda de la humanidad. Entonces, ¿quién tenía que pagar la deuda? El papá. Porque su hijo cayó a la cárcel. El vecino no va a ir a pagar la deuda. Le importa a él que esté ahí. Lo primero que dice el vecino, él se lo buscó, que vea cómo sale. En cambio, un papá no dice eso. Dice que hay cosas bonitas en la Sagrada Escritura que la Biblia nos enseña. ¿Quién es Cristo? De acuerdo al capítulo 15 de Lucas, es el buen padre que espera el retorno del hijo perdido. ¿Quién es Cristo según la parábola del buen samaritano? Lucas capítulo 10. Es el buen samaritano que sana, que desinfecta y venda las heridas y paga para que usted pernocte, coma y duerma plácidamente, con wifi, con todo. Una coca. Eso es lo importante. ¿Quién representa a Cristo? En el capítulo 8, 1 al 11 de Juan, Cristo es aquel hombre que solo Él puede perdonar pecado. Vete y no vuelvas a pecar, yo tampoco te condeno. Es que tiene varias cosas que ver quién es Cristo Jesús. Que el hombre, el hermano mayor del hijo pródigo, ¿qué significa eso? Esa es una parábola también. Sí. Sí. Mire, el muchacho nos está mintiendo. Porque él dice, como él no peca con mujeres, ni con alcohol, ni con marihuana, ni con cocaína. Ahí no menciona eso, pero dice que anduvo perdidamente. Entonces, no sabemos qué hábitos había, pero sí menciona un hábito muy conocido hoy: mujeres. Hasta ahí. Seguramente bebida también. Bueno, pero el que más pecaba era el muchacho que se quedó adentro. El mayor. Sí, porque él padecía de envidia y padecía de egoísmo.
y un temperamento fuerte. Él mismo confiesa que viene con sus amigos de celebrar sus convivios y todo. Fíjese pues. Y la primera mentira es: ni un cabrito me ha dado para que esté con mis amigos. Pero si usted ve el principio de la parábola, dice que el Señor que aparece en la parábola, les dio sus partes iguales. Ahora, ¿dónde tiene su parte igual? ¿Qué lo hizo? Ya le habían dado su herencia y quería seguir dependiendo del papá. Él se había convertido en un parásito entonces. Porque la Biblia dice ahí claramente, explícitamente, que le dio su parte a cada uno. Aquel se lo fue a gastar en mujeres y vivió perdidamente. Él se quedó dentro trabajando. Y de repente viene con la mentira: no me has dado ni un cabrito. Entonces el papá pudo haber dicho: pero si yo te di tu herencia, ¿qué pasó? ¿Por qué no agarras ahí no un cabro sino hasta una vaca? Y luego el egoísmo, porque solo para él quería. Y la envidia, porque están celebrando una fiesta en honor al hijo que se había perdido. Entonces era más pecador el que se quedó que el que se fue. Y allá hay una gran enseñanza moral, hermano Pedro. Y que se le quedó, por favor, porque no nada más de lanzar esa... ¿Pero no representa a un ángel? ¿Quién? ¿A este hermano mayor? No. Ah, No. Nada, que representa al mundo. Vuelvo a repetir, es que las parábolas tienen enseñanzas morales. Ese es el verdadero concepto de una parábola. Tal vez del menor, sí, el mundo. Tiene enseñanzas morales a través de figuras conocidas para dar a conocer lo desconocido. Amén. Entonces tome nota ahí que el muchacho, al verlo psicológicamente, él padece de envidia, de egoísmo, temperamento fuerte y mentiroso. Porque, vuelvo a repetir, dice: ni un cabrito me has dado. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Él se convirtió en parásito. Porque él está trabajando y todo su dinero a la bolsa y quiere que el papá le dé. Ya tiene su herencia, pero quiere que el papá le dé. Entonces usted, si ya trabaja, usted si quiere comer pizza, vaya a comprar su pizza y coma. Entonces, y si es mayor, la Biblia no lo registra porque es parábola. Quizás hasta novia tenía ya. Entonces, pero es parábola, no se vaya a confundir. Entonces, por favor, ahí no vaya a confundir que el mayor es un ángel. Dice Jehú Hernández, cuando dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, si él no tenía familia, ¿es implícito? Pregunta. La Biblia dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, pero si miramos, es que la persona está viendo solo el verso 15, porque él está en 24:15 para adelante. Pero si miramos el 29, cuando él muere a la edad de 110 años, y si miramos Jueces capítulo 2, dice que su descendencia, escuche, su descendencia se perdió. Solamente lo sepultaron y todo. ¿Quién lo sepultó? Tuvo que haber sido la familia. Pero ahí menciona que su descendencia se perdió. En otras Biblias no dice: mi casa y yo, mi familia y yo serviremos a Yahvé. Otras Biblias. Entonces aquí usamos el implícito porque cuando lo están sepultando dice que él hizo todo exactamente como se le ordenó, solo que su descendencia se extravió. ¿Qué es descendencia? No es el hijo del vecino, son los que yo tengo allá abajo ahorita desayunando. Y el implícito es muy importante. Entonces, este muchacho tuvo que tenido en la película, y es película, él sale con su novia, que un egipcio se la quiere robar. Él sale con su muchachona. Pues sí tuvo que haber tenido, porque la Biblia lo dice, su descendencia. Y si dice descendencia, no pudo haber tomado prestado hijos de otro lugar para tener descendencia. Saquen las conclusiones, por favor. El implícito nos ayuda a sacar conclusiones. Eso se llama método deductivo, porque se deduce. Muy bien, así que entonces, hermano Pedro, cuidado con distorsionar esa parábola, porque ahí son dos muchachos ficticios, pero son seres humanos. Un mayor y un menor, porque ambos a ellos les dieron. Sí, yo escuché otra prédica donde dijeron que el hijo perdido
era Adán, y que el que está en la puerta es Jehová Dios, esperando a que regrese Adán. Pero allá, de manera literal, en el capítulo 3 de Génesis, Adán nunca buscó a Dios, él se escondió de Dios, al contrario, el que lo buscó fue Dios, aunque él sabía dónde estaba escondido, porque él sabe dónde estás, y responde: aquí escondido porque tuve vergüenza y tuve miedo, y la historia usted se la conoce. Sin embargo, yo escuché en una prédica que ese muchacho perdido representa a Adán, y que Dios lo está esperando en la puerta, y él se levanta y viene y pide perdón y se salva a Adán. Eso se llama alegoría mística, porque mi pensamiento lo introduzco a la Biblia, y el verdadero pensamiento de la Biblia yo lo saco y lo echo al bote de basura. No, eso es una alegoría mística. ¿Por qué razón? Porque Adán nunca buscó a Dios, Dios fue el que lo buscó a él. Entonces hay que tener cuidado en esto, hermano Pedro. Dios le pague la explicación, dice Jehú. Vaya. Entonces, continuamos ahora, ni de manera explícita, ni de manera implícita, aparecen esos nombres ahí. Si usted me dice: yo voy a poner mi iglesia Rey de Paz, perfecto, ahí está, no hay problema. Porque la Biblia dice que Jesús es mayor que Melquisedec, Rey de Paz. Usted dice: voy a poner mi iglesia que se llama La Higuera, perfecto, ahí está. La higuera ya aparece representando a la iglesia. Entonces cualquiera, pero de manera implícita aparece, o de manera explícita. Ahora vamos a ver títulos de manera explícita para poder nosotros no tomar en cuenta esto sin menospreciar a las personas, ya que sin el ánimo de ofender a nadie, porque nosotros aquí vamos a usar dos cosas que yo voy a anotar aquí en este lugar para que vayamos a diferenciar. Análisis, crítica, son dos cosas muy distintas. En el análisis usted pone las cosas sobre la mesa, descompone las piezas y ahí las va ordenando poco a poco. Eso es un análisis. Ahora la crítica se caracteriza en que usted me trata mal, despectivamente, y yo le correspondo del mismo modo, y terminamos en una severa contradicción, y ya hasta usamos palabras violentas, palabras soeces, no solamente despectivas, sino soeces. Nos vamos a hacer la diferencia entre análisis y crítica. Aquí vamos a usar el análisis para poder nosotros entender, y le vuelvo a repetir, sin el ánimo de decirle a las personas: vénganse para acá, porque el que tiene necesidad tiene que buscar a Dios. Amén. El mismo Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y los haré descansar. ¿De qué está hablando Jesús? Es un cumplimiento de Jeremías 6:16. Escuche esto, Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua. Si su su iglesia se llama senda antigua, perfecto, no hay problema, porque ese es el nombre que aparece para Cristo en Jeremías 6:16. Él es la senda antigua. Entonces dice: paraos en los caminos y preguntar cuál sea la senda antigua. Pero dice que las personas dijeron: no nos pararemos ni preguntaremos. No quisieron, le hicieron la invitación, no quisieron las personas. Pero en el mismo texto ahí de Jeremías 6:16 aparece Mateo 11:28 y 29, donde dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ahora ya entendí, cuando la Biblia me llama senda antigua, ya sé a quién se refiere: a Cristo Jesús. Hay una página que se llama Senda Antigua, es luterana. Me gusta verla porque publican cosas bonitas, versículos de la palabra, y me quedo viendo ahí un poquito. Y se llama Senda Antigua. No tengo nada contra ellos. Si están practicando una mala doctrina, ya es problema de ellos. Sin embargo, saliendo un poquito del tema, yo tengo miembros en la iglesia que ellos, su trabajo es vender refrescos. Y me vinieron a dejar a mi casa anoche, un poco triste. ¿Y qué pasó? No llegó mucha gente al cementerio, hermano. ¿Y qué cree que pasó? Le dije:
Pues no ser malo, es que ya la gente está entendiendo. Mucha gente está preparando con arbolitos de Navidad, con estrellas de luces, pero les va a bajar la venta porque mucha gente está entendiendo que están cristianizando lo pagano y paganizando lo cristiano. Entonces mucha gente está entendiendo, está abriendo los ojos, así que mejor se está apartando. Está entendiendo lo que dice Jeremías 10:1 al 3. No sigáis las costumbres de las naciones porque son vanidad. O 7:7 al 13 de Marcos dice que no aprendamos tradiciones ni mandamientos de hombre. Entonces ahí está claro, la gente está entendiendo y el muchacho muy triste porque no vendió mucho, dice, pobre. Pero de todos modos su producto no se pierde, hermano, le debe estar en el refri, mañana Dios le va a abrir más puerta y va a vender su producto. Dice, Los demás así decían. dice Fernando Aguilar, ¿dónde aparece la Biblia hace 2000 años? Disculpe, pastor. ¿Dónde aparece la Biblia hace 2000 años? Muy bien. La Biblia está, le voy a mencionar, 94 veces se menciona, pero ¿qué es lo que él quiere que aparezca? Pues yo le entiendo que él quiere que le explique si ya existía, porque pienso que él es de los que dice que su Biblia es la... Ah, ya lo entendí. Muy bien. Pienso, no sé si sea así, Ajá. porque dice, ¿en dónde aparece la Biblia? Ah, muy bien, ¿Dónde entendemos. aparece la Biblia hace 2000 Voy años? a escribir aquí, la palabra Biblia aparece 94 veces dentro de la Biblia. Solamente que hay que estudiarla. Escuche eso, 94 veces dentro de la Biblia. No solamente en la portada. La palabra. Sí, perfecto. Cuando usted encuentra de manera en diminutivo, en singular y en plural, voy a escribir las palabras aquí. 94 veces. Diminutivo, singular, plural. Empieza a mencionar la palabra Biblia en el capítulo 5, versículo 1 de Génesis y termina en el capítulo 22, 18, 19, desde Génesis hasta Apocalipsis, para un total de 94 veces. En diminutivo, en singular y en plural. En diminutivo voy al primero. Biblia limpio. Ya está la palabra Biblia. En diminutivo. En Apocalipsis aparece un ángel con un librito, dice. Esa palabra librito en diminutivo se escribió Biblia Librium. Pero luego aparece en plural Biblion, pero también aparece en singular Biblos. Y en la traducción no se la inventaron los griegos ni los hebreos. Ahora yo voy a escribir aquí con otro color. Sefer Safar. Yo estoy hablando en hebreo. Sefer Safar. En diminutivo, en singular y en plural. Sefer Safar. Pero como la Biblia fue traducida, quiero aclarar esto. Antes no se decía Génesis, se decía Bereshit. Antes no se decía Éxodo, se decía Shema. Antes no se decía Levítico, se decía Vayikra. Antes no se decía Números, se decía Bamidbar.
Antes no se decía Deuteronomio, se decía Devarim, pero como fue traducida al griego, entonces ahora sabemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces también antes, para referirse a libros, se decía Sefer Safar, pero cuando fue traducida, entonces ahora hay tres: diminutivo, tenemos singular, tenemos plural y singular. Entonces aquí quien dice, habla en plural es Pablo. Tráeme los libros porque yo ya estoy para ser decapitado. En plural digo biblio, o sea, la palabra Biblia sí dice dentro. Y todo aquel que ponga o quite algo de este libro singular, aquí está Biblios, Biblia en castellano. 94 veces va a hallar esto, por favor, desde Génesis 1. ¿Quién trajo Biblia? Que me lea Génesis 5:1, por favor. Luego 22, 18 y 19. Gracias a la pregunta de la persona que nos está viendo, porque esto se lo han hecho a otras personas. Dígame dónde dice Biblia adentro de la Biblia. Se lo han hecho y más tarde se lo van a hacer a usted, porque ya nos hicieron esa pregunta a nosotros. Vamos, ¿qué dice 5:1? Este es el libro de las generaciones. Muy bien, tabla sinóptica. Este es el libro, singular o plural. Singular. Entonces, el Sefer Safar se tradujo a Biblios. La vamos a parafrasear. Y esta es la Biblia de la genealogía. ¿De quién me está hablando ahí? Vaya, ahí estamos. Ahora vamos a 22, 18, 19 de Apocalipsis. Ya les dije, hay un total de 94 veces donde se registra el diminutivo, plural y singular. Apocalipsis. 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Oigan, singular o plural. Muy bien, singular. Entonces, Biblios. Yo testifico que si alguien le quita algo a la Biblia, singular. Entonces ahí está resuelto ya el problema. A la persona que nos escribió, le aclaro, 94 veces aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. 5:1, 22, 18, 19. Sí dice Biblia dentro de la Biblia. Ahora, ¿dónde estaba? ¿Quién trajo Biblia? Que me lea 119, 89 del libro de los Salmos. Porque hay cierta forma de hablar hoy que las personas dicen la Biblia tiene más de 40 autores. Y esto lo he escuchado yo en muchas predicaciones. 119. 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Oigan, el origen ya está ahí arriba. Ahora, ¿qué hace el Señor? Inspirar a aquellos hombres santos para que recogieran la voz de Dios. Por eso, según Timoteo 3:16 dice que toda la escritura fue inspirada por el Padre. 119 y el 160 también de Salmo habla. Es el resumen de la verdad, dice. Dice, ¿por qué los católicos dicen que ellos hicieron la Biblia? Dice Rivera. Vaya, ahí está el error. Vamos a resolver este problema. Con todo respeto, porque es análisis, no es crítica, es análisis. Yo no voy a tratar despectivamente a las personas que dicen, nosotros hicimos la Biblia. No, tenemos que aclarar nada más. En el año 382, Dámaso era monolingüe, o sea, solo conocía su idioma, como nosotros también, solo castellano. No sabemos francés, nada alguna. Cuando cruzamos el Ciuchate, goodbye. Pero solo porque cruzamos el Ciuchate. Dice, bueno, entonces vamos aquí. hermano, El señor Dámaso es el número 37. Antes dice Fernando, el que hizo la pregunta anterior, muchas gracias, pastor, es que me hicieron esa pregunta y quería saber qué responder. Vaya, con Dios le mucho bendiga. gusto, cuando tenga dudas que pregunte, por favor. Entonces vamos a la segunda inquietud, aclarando esto, porque para eso tenemos un libro de los papas, pero para eso tenemos internet. Entonces, y para eso tenemos documentos históricos. En el año 382, el Papa Dámaso ordenó a Jerónimo que le tradujera, pero traducir no es lo mismo que hacer. Entonces,
empezó Jerónimo a traducir, pero a él le llevó 20 años para traducirla. Y Dámaso murió en el año, o sea, 2 años más tarde, en el 84. Y él lo terminó de escribir ya en el 400 después de Cristo. Entonces quiere decir que el Papa Dámaso nunca conoció esa Biblia, pero sí ordenó. Por eso que los romanos tienen una Biblia que se llama Vulgata Latina, que yo la estaba leyendo anoche. Estaba leyendo la Vulgata Latina porque yo quiero tener, ustedes van a entrar, por favor, van a entrar a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Qué dicha que tienen los mexicanos. Ahí tienen el original, hermano, la Vulgata Latina. La van a pedir, hay varias. Usted puede entrar ahí y buscar la Vulgata Latina, pero ya son copias. En cambio, yo tengo la original ahí. De este lado está en latín y de este lado está en español, porque yo necesito, porque siempre han dicho que Reina Valera es mentirosa, pero no. La que está a 1.000.000% a la par de la Vulgata Latina es la Reina Valera. Y la que está a 1.000.000 a la par de la Reina Valera es la Vulgata Latina. Increíble. Entonces, aquí el documento histórico nos enseña a nosotros que el don Dámaso no conoció la Vulgata Latina, pero la ordenó, que es muy distinto. Entonces ya los romanos ya tuvieron su propia Biblia, ya ellos ya podían leer, ya no les hablaban en griego y un traductor aquí, ahora ya ellos podían leer su Biblia, y eso es importante. Tindale murió quemado por la ingrata Iglesia Católica solo porque él tradujo la Biblia al inglés en Inglaterra. Ese fue su error de él, de traducir la Biblia al inglés. ¿Y qué hizo la Iglesia romana? Quemarlo. ¿Y por qué? Porque a partir de ese momento ya los ingleses empezaron a leer en su propio idioma y empezaron a leer la escritura y se dieron cuenta de algunos errores o no sé qué equivocaciones, pero se dieron cuenta. Juan Hus también, él murió quemado por la misma la Iglesia romana. ¿Por qué? Porque ellos hicieron algo que estaba oculto y que la gente no podía ni debía conocer, porque eran echados a la hoguera. Entonces, este señor no conoció la Vulgata Latina, documento histórico. Ustedes van a estudiar biográficamente al señor Dámaso, cuándo murió, cuándo nació y cuándo murió, y ordenó la traducción. En el 84 dice que murió. Vaya, ahí estamos entonces. Entonces él la ordenó, pero nunca la tuvo en sus manos, porque todos nacemos y todos morimos. Pero el que él haya ordenado una traducción no es malo, como que si yo dijera Ptolomeo va para el infierno. Es que yo no sé si él se convirtió o no, porque Ptolomeo, un rey, fue el que ordenó la traducción de la Septuaginta, porque solo existía el canon hebreo entre 250 a 150 años antes de Cristo, allá en Alejandría, en Egipto. Imagínense, en Egipto. Allá se imprimió o se escribió o se tradujo a través de 72 biblistas o maestros biblistas judíos. Tradujeron del canon hebreo al griego. Ahí nació lo que hoy digo yo, Génesis, lo que hoy digo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, antes decía Yeshua, Josué, y así sucesivamente vamos viendo. Entonces, pero eso no significa que el rey Ptolomeo hizo la Biblia, porque la tradujo únicamente. Eso es importante. Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, ellos no hicieron la Biblia, ellos la tradujeron al español nada más en el año 1569, el 28 de septiembre. Entonces no hay problema en eso. Aquí en Guatemala hay 10 Biblias traducidas al maya, no hay problema, pero ellos no la hicieron, tradujeron nada más. Allá en Arabia hay Biblia, ya en árabe. En el propio Israel, que es la cuna, allá no se dice Biblia, allá ellos dicen el Sefer Sopar, o la Torá, o el Rema. Algo tienen que usar ellos para referirse a la Sagrada Escritura. Entonces debemos aclarar esto, que la Biblia Vulgata Latina no es la primera Biblia, ni los señores romanos hicieron la Biblia, porque entonces, ¿qué acaba de leer usted? Que ya permanece allá arriba. Entonces, autores de la Biblia solo 3 nada más.
Segunda de Timoteo 3:16, el Padre. Gálatas 1:12, el Hijo. Segunda de Pedro 1:21, el Espíritu Santo. 3 autores nada más. Ahora a nosotros nos toca lo que aquellos hombres tuvieron el privilegio de redactar. Ahora a nosotros nos toca leerla y con el mismo espíritu con que fue escrito, con ese mismo espíritu se debe exponer. ¿Aclarado? O sea, ¿y de dónde la Biblia católica tiene otros libros? Dice. Antes de la Vulgata Latina ya existía la Vetus Latina. Por eso es que no creemos la mentira de los expositores romanos de decir que ellos hicieron la Biblia, porque antes de la Vulgata Latina ya existe una Biblia en latín. Antes de eso se llama Vetus Latina. A la persona que nos está escribiendo, para eso tenemos internet y para eso ustedes también van a estudiar eso. Van a ver el origen de la Vetus Latina, un tiempo bastante antes de la Vulgata Latina. Hay Biblia, está la Exapla de origen, está la Exapla siriaca, está la Pejita, está el Diatesaro, el Evangelio de Atanasio, está la Didache. Hay bastante Biblia ya antes de que existiera la Vulgata Latina. Gálatas, dijo. Perdón, Gálatas 1:12. 1:12. Y segunda de Pedro 1:21. Entonces tenemos 3 autores nada más. Entonces, tanto para la persona que nos escribió como para ustedes, entonces, yo quiero que entiendan esto, por favor. Les van a hacer la pregunta, y a los predicadores ambulantes o los que predican en canales deben de estar bien, porque vamos a hacer un análisis que dije hace un rato. El hermano Gómez dice que oyó que la persona de los 10,000 talentos, 2 millones debía nada más. Mire, y eso no es concebible, porque no tiene aporte bíblico. Entonces, como dijo 14, 16 en adelante, al 19 el apóstol Pablo, prefiero hablar con 5 palabras que 10,000 que causan sueño, porque me sacan aquí, me sacan aquí, me sacan aquí y termino yo confundido. Ese es el problema. No, ante todo, hermanos estudiantes, la Biblia. A ver, hermano Jaime, léame 19:7 de Salmo. 19:7. Te alabaré con rectitud de corazón. Eso es 119. Ah, 19 dijo. 19:7. Sí, sí. Tienes razón. No solo ya existía ese material ahí arriba, y el hermano Pedro colaboró con un texto 119-160, que es el resumen de la verdad. Ahora vamos a ver 19:7. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. ¿Qué más sigue? Daré voces y no habrá juicio. Salmos. Ahora regresemos al 4. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error. ¿Están 19:4 de los Salmos? ¿Sí? Ay, oh, perdón. Santo Dios. Al confundir a mis oyentes. Padre Santo. Primero lee el 4, después el 7. Toda la tierra salió su voz. Vale, tome nota. Y hasta lo último. Explícitamente la universal es la palabra. O sea, Damasio es nada más que Dios traducción. Damos. Pero ahora ese ¿cómo se llama? Luis Torres, que él lo hizo. Salmo 19 dijo. Sí, vamos a leer el 4 y el 7. Solo la 4. Por toda la tierra salió su voz. Universal. El 7. La ley de Jehová es perfecta. Ahí está, no hay problema. Nadie lo puede decir. Y es incomparable. Tiene una velocidad increíble. Por toda la Como la Biblia dice que es luz, supera los 300,000 kilómetros por segundo. Por toda la tierra salió tu palabra. Y luego terminas diciendo que es la única que es perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Que es infalible, que no tiene errores, que no engaña a nadie. Entonces, esto es importante porque Ya me sé. a la hora de que usted está parado en el púlpito, lo invitan a una campaña,
Seguro, estoy seguro que cuando usted baje del estrado, Sí. ya lo están esperando porque a mí me ha pasado. O sea, la palabra de Dios es Sí. sempiterna. Entonces, por esa razón es que cuando yo voy a predicar a una campaña, quizás gasto unos 2000 versículos porque yo quiero que la gente quede satisfecha. Yo gasto ese libro, lo desgasto, Biblia, cada argumento, Biblia, y aún así todavía me están esperando allá abajo. Pero no hay cuidado, no hay pena, porque no soy yo, es la palabra de Dios la que va a responder. Dice Josué Divas, perdón siervo, ¿por qué la Iglesia Católica asegura que Pedro fue el primer papa? Nunca he comprendido. Para empezar, Ni se dio cuenta lo comprando. él murió en el año 67, torturado por los romanos. Pero al leer la carta a los romanos, ni una sola vez aparece él en Roma. En la salutación final, Pablo saluda a un montón de personas y Pedro no aparece en el saludo. Y luego Pedro tiene dos cartas. Y él está predicando desde Babilonia. ¿A dónde van dirigidas sus dos cartas? Por favor, Carolina. 1:1 y 3:1 en la segunda carta. Primera carta 1:1 y segunda carta 3:1. Escuchemos eso. Con voz de locutor. La primera carta. Escuchemos, aquí viene lo irónico. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, geográficamente, ¿a quién le escribió? No dice el Papa, dice el apóstol. O sea, un enviado, en hebreo malak y en griego apostoleo. ¿A quién le escribió? A los turcos. 3:1 en la segunda carta. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Otra, la segunda carta va dirigida a los turcos. Así que entonces, nunca Pedro, la única vez que llegó Pedro a Roma es cuando lo colgaron. O sea, pues, boca abajo. Es la única vez. No estuvo en Roma. No, él no estuvo. No hay ningún solo indicio. Pablo, sí. El libro, ahora sí Pablo, porque él fue instituido pastor y maestro de los gentiles, dice la Biblia. Por lo menos si la Iglesia Católica dijera que Pablo fue un papa todavía, porque Quizás nos convencería. Pero ahora el problema es esto. Fíjense la mala cultura que tiene Santa Juana de Arco. La Iglesia Católica la quemó viva en Inglaterra, allá en París y todo eso. Ahí la quemaron viva a la muchacha, porque era una mujer guerrera y todo. Ahora, en Francia, en Normandía, después la misma iglesia que la quemó viva, ahora le tienen una gran basílica. Ahora se llama la Basílica de Santa Juana de Arco. ¿Quién entiende a esto? ¿Por qué no son normales? Dice la caricatura. lo que más Ellos mataron a Pedro. Ahora dicen ellos que tienen sepultado a Pedro. Aquí está el problema. la basílica. 22:30 de Mateo dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y hay una observación. Si Pedro es la cabeza de la iglesia de ellos y está muerto, si la cabeza está muerta, ¿cómo está el cuerpo? Pregunto. Muerto. Pero si la cabeza está viva, ¿cómo está el cuerpo? Ahí estamos. Entonces saquemos nuestras conclusiones. Sin embargo, Pedro nunca escuchó, porque a él nunca le aplicaron. ¿Sabe qué usan ellos? El capítulo 22 del libro de Isaías para decir que Pedro es el Papa. Pero se olvidaron que ahí hay una figura mesiánica. En el capítulo 22 habla de un personaje que le dan las llaves y será por padre del pueblo de Israel. Pero si miramos al pie del texto, aparece Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 3:7, y la persona que aparece allí como figura mesiánica no es un sustantivo, sino que es un significativo, es una antroponimia, y significa Dios establecerá, porque es un verbo, del verbo establecer.
Ahí dice Eliakim en su Biblia. Dice ahí la persona, el rey que le entregó a Eliakim las llaves y vas a ser por padre a la nación. Entonces ahí toma el señor Luis Toro decir que el que es mayordomo se le puede llamar padre y papa. Momento, señor, estudiemos bien el texto. Porque Eliakim es un verbo, no es sustantivo. Eliakim dice Dios establecerá. ¿A quién va a establecer? A Cristo. Porque en 1:18 y 3:7 el que tiene las llaves es Cristo. Y luego el verbo, por favor, 16:18 en el libro de Mateo. Y a ti te digo, tú eres Pedro, etcétera, etcétera. Y a ti te daré las llaves. No dice te doy. Mucha gramática, por favor. Te daré. Carolina, ese verbo, el verbo dar, ¿a dónde me lleva? Te daré. Futuro. Futuro, ahí está. También a usted. Pero en el futuro, no es hoy. Entonces gramaticalmente hay que ver esto. Pero nunca aparece Pedro como papa, como padre. Ahora si Roma, fíjese, Roma quiere tener un papa, yo no me lo voy a inventar, sino que se lo voy a dar bíblicamente. Ustedes van a leer todo el capítulo 4 de los Romanos. Y Pablo dijo que el padre de los creyentes es Abraham. ¿Qué pasó aquí? Se le dijo a los romanos. Desde el versículo 10 hasta el 22, usted va a leer el capítulo 4, cuántas veces aparece ahí Abraham como el padre de los creyentes. Ahora sí, él es el papa. Pero el papa mío es el que está ahí arriba. Es que ellos usan el texto, tú eres Pedro y sobre ti o esta roca edificaré mi casa. El asunto es que ellos dicen así, pero ¿y la gramática, por favor? Usemos el catecismo 424, numeral. Usemos la gramática, por favor. Dice, y sobre la roca de esta fe, coma, confesada por Pedro, coma, Cristo ha construido su iglesia. El mismo texto está diciendo. Byron no trajo su catecismo. Dios mío, lo dejé abajo. En el 2624, que se les quede por favor. En el catecismo 2624 dice que no fue fundada solo sobre la fe de Pedro, sino sobre la fe de todos los apóstoles. Dice, clarísimo. En un debate bíblico, yo creo que la persona no va a resistir. Porque vamos a hablar con el mismo material, porque tenemos un dicho que dice así, que para poder vencer al enemigo no necesitamos armas, sino conocer. Así que el 424 del numeral del catecismo, el 2624 dice, en el primero dice que fue fundada sobre la fe, la roca de la fe, la confesión de Pedro. Pero en el 2624 dice que ya no habla solo de Pedro, sino habla de los 12, ahí incluye a Matías. Y dice que sobre la fe de los apóstoles fue fundada. Le hago una pregunta, ¿tienen ustedes fe en Cristo? Ahí está fundada la iglesia sobre usted. Está clarísimo entonces. Ahora, para terminar la respuesta al varón que nos está escribiendo, quiero por favor 5 colaboradores. Vamos a ver Marcos 3:16. Vamos allá con, quiero Byron que me lea 10:5 de Hechos. Yanalí 10:18. Jaime 10:32 e Ismar 11:13. Vamos a ver sobre quién está fundada la iglesia. 11:13 de Hechos, estamos en Hechos. Marcos 3:16, con voz de locutor. Esto lo estuve leyendo yo anoche en la Vulgata Latina. Escuche, qué irónico. En la Vulgata Latina lo estuve leyendo. Gracias a Dios que había un frío exquisito. Ya como a las 2 de la mañana me dormí. Bueno, vamos. Ya, escuchen por favor. ¿Cómo dijo? Muy bien, por favor. Sobrenombre es un seudónimo. Sobrenombre es un alias. Sobrenombre es un apodo. ¿Cómo puede estar mi iglesia fundada sobre un sobrenombre, sobre un seudónimo, sobre un apodo, sobre un alias, si Cristo no es marero?
Vamos a ver 10.5. ¿Quién tiene 10.5? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre. Tome nota. Segunda calificación. 10.18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Muy bien, tabla sinóptica. ¿Se están dando cuenta? ¿A quién le toca el 32? Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Tomen nota, van 4 calificaciones. 11.13. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Muy bien, ahí está. Entonces, no puede estar una iglesia fundada sobre un alias, sobre un apodo, sobre un seudónimo. No es compatible. Es el cristiano, pero ¿qué decía ahí? Yo tengo primero que preguntarle a usted qué tipo de sangre tiene para poder darle un submedio litro al hermano Pedro. Pero si no son compatibles, yo lo mato. Ah, eso también es bueno, pero Primero le viene una alergia y después la alergia le sube al corazón y se muere el pobre hermano Pedro. Pero no queremos que se muera. Que viva, que viva. Pero que viva lejos de nosotros, dijo ahí. porque tiene duda. Entonces, a nuestro hermano que nos escribió, ahí está aclarado. Yo quiero que él que le grabe a esta persona que nos escribió. Es el hermano Carlos Rivas, ¿no? Sí. El que nos escribió. ¿Quién fue Carlos Rivas? No, ¿No? Josué Rivas. José Rivas. Ah, bueno. Entonces, para la información de este muchacho que nos escribió, por favor, Marcos 3.16, Hechos 10.5, Hechos 10.18, Hechos 10.32, Hechos 11.13. Y para que él pueda debatir, que lo lea en la Vulgata Latina. Que lo descargue, es gratuito, la Vulgata Latina. Y va a descargar la original, está en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí está. Ahí la van a buscar, por favor. Y se van a dar cuenta que el mismo Jerónimo, que fue el que escribió esa Biblia, él mismo dijo que Pedro era un sobrenombre nada más. No dice que Pedro quiere decir papa o roca o piedra. Ahí está clarísimo entonces. Así que continuamos. Gracias a Dios que surgen las preguntas y por eso les he dado esta recomendación y quiero que allá en casa, por favor, agarren el teléfono, no hay problema. Yo tengo 3 teléfonos, muy bien. Pero solamente que a mí no me gusta estar mandando corazoncitos y todo eso que aquí en Campero, que aquí en Pizza, que aquí en... No, eso déjelo. Se queden ahí. Sí, dele buen uso al teléfono. Porque si usted le da buen uso al teléfono, resulta que la ciencia es buena. Pero si le da mal uso al teléfono, la ciencia resulta ser mala. Entonces, tampoco estoy prohibiendo que usted se tome fotos en una actividad y todo. Claro, el día que ustedes se gradúen aquí van a ver fotos y todo subido y qué bendición, qué delicioso, ¿no? Pero hasta ahí nada más. Pero lo más importante es que el celular, por ejemplo, Wikipedia, la guía que está más adelantada ahorita, rápido nos lleva a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sorpresa, ahí está el libro. ¡Qué belleza de libro! Es grande, antiquísimo, ya la portada está completamente desgastada, pero en su interior se conserva pura. Sí, se conserva pura. Entonces hay que leerla, por favor. Dice Meme, yo quiero estudiar más la Biblia y quisiera ser alumno de ese maestro y se ve que enseña muy bien. Bueno, el problema es pues la distancia. Saber dónde No será. sé dónde vive él, porque mire dónde vivimos nosotros. Sí, la distancia. Pero por lo menos él tiene la oportunidad de sintonizarnos cada domingo. Vivo aquí en la capital y imagínate. quiero saber si da estudio por medio de Zoom. Pues ustedes conocen mi actividad, está un poco cargada. Hermano Ismar se dio cuenta el viernes. Casi las 6 horas nos volamos. Fuimos a Sololá, se fueron conmigo y regresamos. Allá fui al seminario yo. Pues todo bien, no hay problema.
el atraso en el camino, cuánto carro que había y no nos dejaban pasar ahí en San Juan. Y yo preocupado, hermano, porque tenía culto en la iglesia. ¿Qué diferencia hay entre el seminario bíblico y el instituto bíblico? Miren, el instituto es el edificio. El seminario es lo que estamos llevando a cabo ahorita. Se habla de diferentes temas. Perfecto. Usted es un seminarista porque está estudiando Biblia. Se trata de varios. Y lo que yo estoy impartiendo es un seminario aquí ahorita. Es un curso. Ajá, entonces aquí estamos. El edificio es instituto. El edificio. Pero lo que se lleva a cabo es un seminario. Es una preparación bíblica. Entonces, pero nuestro hermano que nos habla de la capital, si él tiene su tiempecito, puede sintonizarnos los días domingos y formular sus preguntas. Y con mucho gusto lo vamos a ayudar. Ya que vuelvo a repetir, yo no estoy basado en mis convicciones, sino que siempre tengo que responder de acuerdo a la Sagrada Escritura. Porque no quiero torcer la mente de las personas. No quiero llevarlos al precipicio y que se pierdan. No, al contrario, porque si yo llevo a las personas al precipicio y se pierden, ya me cayó Mateo 5:19. Yo Mateo 5:19 lo llevo aquí. Porque Jesús le dijo a Pedro, si enseñas ricamente, vas a tener galardón. Pero si enseñas pobremente, no vas a tener galardón. Ese es el peligro entonces. Dice Josué Divas, Dios le bendiga y lo siga usando. Su palabra es como martillo que quebranta el corazón más duro. Vaya, Jeremías 23:29 es la realidad. Ahí está. Entonces vamos a ver, vimos ahí títulos de la iglesia verdadera. Entonces, ahora vamos, ya usamos el implícito. Ahora vamos al explícito. Número 1. Iglesia del Dios viviente. Número 1. Iglesia del Dios viviente. Sí, ahí hay un llamado. 1 Timoteo 3:15. Usted, como miembro de la iglesia del Dios viviente, tiene que reflejar a Dios, el pastor y los miembros, no el edificio. El pastor y los miembros tienen que reflejar. Por favor, en cada título que yo dé, siempre se van a acordar de 2 de Corintios 3:18, donde dice que nosotros reflejamos a Dios. Como no entendemos quizás un poco en la Reina Valera, lo vamos a leer aquí, 2 de Corintios 3:18. Es como que es un poco ahí porque habla de espejo y etcétera, etcétera. Entonces necesitamos otras 82 Biblias o diferentes versiones para entender ese pasaje. Va a perdonar que es un poco chiquita la letra. Por eso todos nosotros ya, sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos Escuchen, ese es el gran desafío. transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, Del Espíritu Santo. que es Ahí el está. Espíritu. Leamos esto. Está aquí por allá. Oh, esto es 3:18. 3:18. Porque el Señor, Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay No, pero usted me libertad. está leyendo la primera carta. Es segunda. De segunda. ¿De Corintios? Sí, es que usted me leyó, pero la primera carta. Léame la segunda carta. 3:18. 3:18. esa es. ¿Esta Esa es? es. ¿Es lo que estoy leyendo? Bueno, Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. se está dando cuenta. En cada título que vayamos viendo va a haber un compromiso.
de que esa iglesia, no el edificio, no el rótulo, sino pastor y miembro, tiene que reflejar la gloria de Dios. ¿Se recuerdan cuando Moisés bajaba? Su rostro era diferente. Amén. Cuando José se presentaba delante de Faraón, el mismo Faraón le daba la calificación, porque dice que miraba que el rostro de José era como la de un Dios. Cambiaban la apariencia, estaba reflejando la gloria de Dios. Así que entonces, cada iglesia que practica tradiciones paganas y alguna otra cosa, no está reflejando la gloria de Dios, sino que está reflejando al mundo y al que es príncipe del mundo. Y ustedes saben quién es el príncipe del mundo, según la Biblia, Satanás. Entonces no vamos a reflejar al mundo y sus tradiciones, sino vamos a reflejar la presencia de Dios. Entonces ahí dice en 1 Timoteo 3:15, le pide Pablo a Timoteo que tenga cuidado de su conducta. Mira cómo te conduces dentro de la casa de Dios y la iglesia de Dios, porque es del Dios viviente. De ahí tomó usted el primer título, 1 Timoteo 3:15, iglesia del Dios viviente. Pero para que pueda ser iglesia del Dios viviente, ese edificio siempre nos va a tener la carga de 3:18, que tiene que reflejar la gloria de Dios. Muy buena explicación, hermano. Dice, felicidades desde República Dominicana, dice Alcántara. Muy bien, que Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando. Vamos a ver un segundo título, sin olvidarse, 2 Corintios 3:18. Templo del Dios viviente, 2 Corintios 6:16. Describe templo del Dios viviente. Templo, ya vieron, iglesia del Dios viviente. Ahora viene un segundo título de manera explícita. Templo Del Dios viviente. 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16. 6:16. Vale, aquí vamos a hacer un análisis. En 23 y 4 y 5 de Éxodo, el primer punto habla de ídolos, pero ya no continúa en el 4, es otra versión. En el 4 es otra clase de reflexión. No te harás imagen de lo que está arriba, ni lo que andan aquí sobre la tierra, ni los que ya están debajo de la tierra. Eso es en Éxodo, ¿eh? Sí, Éxodo 20. Dice que el análisis aquí es importante. Entonces, ese mismo texto me dice a mí que yo no debo adorar ninguna estatua de María, ninguna estatua de Pedro, porque la misma iglesia romana dice que María y los apóstoles están allá arriba en el cielo. Mientras que la Biblia dice, no le harás imagen de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué pasó con ese mandamiento? Ahí está la contradicción. Por esa razón yo no puedo tener mi estatuita, mi escultura. No puedo, porque si yo creo, como dijo el Papa Pío XII en el año 1950, María está en el cielo, cuerpo, alma y espíritu. Hasta ahí se dijo. Pero del año 1950 para atrás ninguno sabía si María estaba en el cielo. Vaya, tome nota, en el año 1950 el Papa Pío XII dijo que María, cuerpo, alma y espíritu. Usan la palabra asunta, o sea, asumió, ascendió, se fue. Y entonces, si María y los apóstoles están allá en el cielo, ahora me cae el verso 4 de Éxodo 20. No te harás imagen de lo que está allá en el cielo. Según el dogma católico, María y los apóstoles están allá. Yo estoy quebrantando ese pasaje bíblico. Yo mismo me estoy autorrefutando. Yo mismo me estoy dando en la cabeza. ¿Se están dando cuenta? O sea, así dicen los católicos, que la Virgen María, allá está el cuerpo vivo, allá arriba. Así dicen ellos. Y los apóstoles. Sí, así dicen ellos, pero la Biblia no dice eso. Que están allá. Sí, ellos dicen que todos, ella y los apóstoles están allá. Es más, dice que Pedro está en la entrada con un manojo de llaves. Si él quiere, deja entrar, y que no. Ya están las películas, se ve.
Pero es ciencia ficción, no se preocupe, estamos usando el análisis, estamos analizando el capítulo 20, versos 3 y 4. El 3 habla de ídolos imaginarios, pero el 4 dice de lo que está arriba en el cielo, lo que está abajo en la tierra y debajo de la tierra. Muy bien, entonces si María y los apóstoles y todos los que han muerto están ahí arriba, entonces el mismo texto me está prohibiendo entonces que yo le haga una imagen a esas personas que están ahí arriba. Ahí está clarísimo al analizar bien el texto. Tenemos a nuestro hermano Marlon Barrios viendo, dice: varón, salúdeme al pastor Olegario, él nos dio estudio, dice nuestro perfecto, hermano sí, Marlon Barrios. Él creo que su pastor es Carlos Rivas, si no estoy mal. Sí, allá en Flores. En Flores, ¿no? Bendiciones a la congregación Malac 316. ¿En dónde dan los seminarios, perdones? ¿Qué preguntó? ¿En dónde dan los seminarios? Dice Josué Divas. Yo estoy en la 11 calle, pero parece que fue el que nos habló de la capital, ¿no? Sí. Sí, estamos en la 11 calle 2-42 zona 1 del barrio Independencia, Coatepeque. Estamos a 218 kilómetros de distancia. Sí, a mí me duele mucho porque las personas quisieran estar presentes, pero la distancia, hermano, de allá para acá son 7 horas. La única opción que él tendría es estar viendo cada live Perfecto, cada ahí domingo estamos. y repasar las clases en el canal de YouTube. Él puede retroceder el video Sí, puede y ver. puede formular sus preguntas. Así es. Por ejemplo, el día sábado él puede dedicarse a leer y algo que no entiende, algo que escuchó o algo que vio o se encontró con un pasaje controvertido, supuestamente, porque los pasajes son a prueba de inteligencia, pues puede hacer la pregunta el día domingo. A nosotros no nos pierde nada, al contrario, estamos ganando almas. Amén. Ese es el mayor premio. Sí, hermano, él fue el que nos dio clases, pastor Olegario, dice Marlon, mi hermano Marlon. Vaya, Barrios. muy bien, que Dios bendiga a Marlon. Es un evangelista, lo he visto predicando Sí. en campaña. En la ciudad. Entonces, aquí, ¿ya notaron 2 Corintios 6:16? ¿Qué tiene que, recuérdense 3:18, 2 Corintios, que tiene que reflejar a Dios? Entonces dice ahí, en el 6:16, que Dios no habita en templos donde hay ídolos, porque es templo del Dios viviente. El mismo texto me está diciendo a mí que 0 ídolos, no hay nada. Adornos pueden haber, no hay problema, pero adornos. Yo no me arrodillo delante de ese regalo de flores que trajeron ayer. Eso sería ilógico. Vamos a ver si dice la Biblia que pueden haber adornos dentro de la iglesia. 21:5 del libro de Lucas, por favor, Carolina, con voz de locutora. Y de premio ya los voy a mandar a la tienda. 21:5. 21:5. A Coca-Colear. Hay una muy buena pregunta aquí, hermano. Bueno, ahorita solo vamos a escuchar. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Bueno, tome nota, habían ofrendas voluntarias, ofrendas de buen precio, pues entonces ahí no hay problema. Pero adornos, no se les olvide, adornos. Hay un ramillete de flores aquí, ahí hay un cántaro o un jarrón, ahí está. Vamos a ver cuál es la La inquietud. pregunta es, ¿los niños pueden tomar Santa Cena? Si ellos ya tienen edad de raciocinio. Por ejemplo, la Biblia dice en segundo de Crónicas 24, segundo de Crónicas 34, que de 7 años, de 8 años, 9 años, 10 años en adelante, ya ellos deben de practicar la rectitud, deben de practicar el temor a Dios. Ahí aparecen 2 niños que ya están convertidos a Dios y ya ellos ya pueden tomar. Segundo de Crónicas, ¿qué? Vamos a ver el 24.1 y el 34.1. Ahí hay una edad precisa. De segundo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Ahora, ¿por qué razón? Porque si estudiamos esto científicamente, 24:1 dijo. 24.1 y 34.1. Si estudiamos esto científicamente, a la edad de 7 años en adelante, el niño ya entra en la etapa de raciocinio. Es más, ya va en segundo grado. Y si es demasiado inteligente, ya va en tercer grado. ¿Por qué? Porque ya tienen raciocinio. Ahora un bebé no.
Porque la Biblia dice en 28, 8, 9 del libro de Isaías que a un bebé no se le puede doctrinar. Clarísimo. Isaías. Por eso que yo no bautizo niños, porque 28, 8, 9 de libro de Isaías dice que a un niño no se le puede doctrinar. ¿Por qué razón? Porque Hebreos 6:2 dice que el bautismo es una doctrina. Es un bebé, no se puede doctrinar. La Biblia católica es más clara en decir que no se puede darle ciencia a un niño que no puede decir va, ve, vi, bo, bu. En la de nosotros dice destetado, no se puede doctrinar, dice, no se le puede enseñar ciencia. Y el 6.2 de Hebreos dice que el bautismo es una doctrina. Y la doctrina está en que usted tiene que creer, número 2, tiene que arrepentirse, número 3, tiene que convertirse, tiene que aceptarlo, tiene que sentirlo, dice 12:50 en el libro de Lucas, que tiene que sentir uno la ansiedad y el deseo y la ilusión de bautizarse. Un bebé Dios no lo puede doctrinar. No puedo decirle que confiese sus pecados delante de Dios porque él no ha hecho nada, porque 2:23 de Lucas dice que los niños nacen santos. Jesús le dijo que no se comporta como un niño, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, un ser humano, en la figura esa, en esa parábola, debe de tener ojos de niño, corazón de niño, manos de niño, mente de niño, todo de niño, aunque ya sea viejo. Ahí está. Nueva criatura. Entonces, si el niño ya creyó y ya se bautizó, ahora sí ya puede participar de la cena de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 10:16 que el que come el pan tiene comunión con el cuerpo de Cristo. El que toma el vino tiene comunión con la sangre de Cristo. Ahí está clarísimo. La mayoría solo predica en 11:23, pero no regresa al 10:16, donde está la verdadera doctrina de la Santa Cena. ¿Están anotando? Anoten 1 Corintios 10:16. Entonces sí se puede. Bueno, vamos a ver un tercer título. Número 3, Casa de Dios. Y vamos a registrar 1 de Pedro 4:17. Casa de Dios. Casa de Dios. 1 de Pedro 4:17. 4:17. Ahí explícitamente dice casa de Dios. ¿Y quién lo está diciendo? El apóstol Pedro. No está hablando de otra denominación, dice casa de Dios. Y aquí está lo lamentable para algunos que no creen. Porque si dice, si el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, y recuérdese que esa casa de Dios de que está hablando Pedro ahí es a los turcos, es a la iglesia gentil. Entonces el juicio de Dios tiene que empezar por la iglesia gentil, pero no tiene otro nombre, se llama casa de Dios. Analizando el asunto. Muy bien, vamos a seguir viendo. Un cuarto título, Iglesia del Señor. 20:28, libro de los Hechos. Hechos 20:28. Iglesia del Señor. Aquí voy a hacer yo una crítica constructiva a través del análisis. 18, Al usted obtener, por todos los medios, por favor, van a conseguir el libro de los papas. Ahora, si no lo consiguen así por escrito, pues pueden bajarlo en internet. Solamente que van a gastar un poquito más, pero vale la pena. Y se va a dar cuenta la gran contradicción que hay entre una iglesia y otra iglesia.
Aquí dice la iglesia del Señor Jesucristo. Muy bien, ya lo anotaron, 20:28. Ahí dice, ten cuidado del rebaño, de la casa de Dios, porque fue el Espíritu Santo que te puso. Ahí está el asunto. Ahora en el libro de los papas dice que la mayoría de papas fueron puestos por los emperadores. Y en el libro de los papas usted va a encontrar que la mayoría de papas fueron puestos por los emperadores. Otros fueron puestos por el pueblo romano. Nunca hay un solo registro ahí que diga que fueron puestos por Dios. No hay un solo registro. Desde Lino de Tuscany hasta hoy, León XVI. No hay ni un solo párrafo que diga que fueron puestos por Dios o que hayan recibido una revelación de Dios. Ahí dice claramente que eran los emperadores los que decían, aquel va a ser el papa y ese va a gobernar. Por eso les pido que es urgentemente necesario que compren el libro de los papas o lo descarguen en internet. Tienen que darse cuenta ustedes como predicadores, porque no nada más van a ir hablando de Cristo y les van a caer la pregunta. Entonces, ¿qué diferencia vamos a hacer? Es que aquí me sirve este análisis porque ahí dice que fue puesto por el Espíritu Santo y que fue comprada con la sangre de Cristo. Y durante los 266 papas con el que se acaba de morir, la mayoría fueron puestos por emperadores. La mayoría fueron puestos por los pobladores. El último, León XVI, no fue puesto por Dios, fue puesto por 18 cardenales. Ellos empezaron a votar, un punto para este, un voto para este, un voto para este, y al fin reunieron los votos, y quien sale ganando fue León XVI, pero ahí no fue Dios el que lo eligió, fueron los cardenales. Ahora, cuando estudiamos la elección de Matías, ¿quién dice que eligió a Matías? Fue el Espíritu Santo. Ellos le oraron, por favor, Señor, dinos quién de estos dos va a ser el sucesor de Judas. Muy bien, y el Espíritu les reveló. Luego tiraron unas piedrecitas que se llaman de la suerte, y la suerte cayó sobre Matías, pero ya Dios había decidido quién iba a ser el apóstol. Y ese hombre Matías, aunque usted casi no dice mucho en la Biblia de Matías, pero si lo busca de manera implícita, este fue un gran hombre de Dios, al grado que aparece como uno de los 12 cimientos de las puertas de la Nueva Jerusalén. Ahí está el hombre. Él sanó enfermos, él predicó la palabra. Cuando aparece él, no va a encontrar la palabra Matías, pero va a encontrar en sentido plural, y los discípulos hacían eso. Y los discípulos tenían eso. El mismo apóstol Pablo les llama los superapóstoles. Entonces ese Matías fue un gran hombre porque aparece entre todas las calificaciones. Pero no lo pusieron los hombres, lo puso Dios. Hoy entonces se llama cónclave. 18 personas. Si no gana, sale humo negro. Humo negro. Y si gana, humo blanco. Ahora el humo blanco, ya. Habemos papa. Ahora ya tenemos papa, pero puesto por hombres. El mismo libro, yo ya lo leí completamente y no hay un solo registro que diga que Dios dijo, pónganme a este. No, el que lo pusieron fueron los emperadores. No como los profetas. Que fueron llamados y fueron puestos. Esta es la razón. Entonces, el análisis es muy importante. Y yo quiero que por favor no se vaya a quedar solo con la información. Trate por todos los medios de imprimir. Va a gastar un poquito, unos sus 100 quetzales, pero vale la pena. Ir con una persona confiable en internet que le saque bien el trabajito, fácil, entre a Wikipedia y ahí le va a enseñar todos los papas. Y ahí está toda la información que hicieron.
¿Y quiénes los ordenaron? ¿Cómo se llama ¿Quiénes el le libro? pusieron la tiara? ¿Cómo se llama el libro? Dice. El libro de los papas. Ese es el título, el libro de los papas. Y ahí aparecen todos los papas. Todos aparecen Y ahí. si se pide así también, quiero el Si libro de usted los lo va a papas. buscar, ya no tarda en venir la feria del libro aquí a Coatepeque, ahí viene el libro de los papas. ¿Qué fecha, hermano? No, es en diciembre. Más o menos por ahí, y en verano lo ponen, En diciembre o enero. Ahí. algo así. Y yo ahí conseguí mi libro de los papas, mi catecismo también, tengo 2 catecismos, ahí los he conseguido, porque aparentemente son libros en desuso, dicen ellos, pero para mí sí son importantes porque tengo que conocer la historia. Entonces tenemos, vamos a ir a otro punto, ya casi vamos llegando a la hora de la coca. Redil de Dios o rebaño de Dios. Número 5, ¿ah? Ajá, ahí estamos. Redil o rebaño de Dios. Anotemos Juan 10:16 y vamos a repetir 20:28 del libro de los Hechos. Redil o rebaño de Dios. Estamos usando el explícito. Libro. Redil o rebaño de Dios. Juan 10:16. Juan 10:16. 20:28, libro de los Hechos. Pero tengo un redil que no es de este rebaño. Tome nota, hablando de Israel y hablando del pueblo gentil. Porque ahí no dice tengo un redil que es de este mismo rebaño, no dice tengo un redil que no es de este rebaño, se refiere al pueblo gentil. Pero de los dos haré uno, dice, un solo rebaño. Entonces ahí aparece el nombre de la iglesia. ¿Ya notaron? 10:16, 20:28. Hay que ir analizando palabrita por palabrita y eso nos va a ayudar suficiente. Vamos a ir al número 6 y del 6 nos vamos al refresco. Luego. Bueno, ¿ya hay una oposición o qué? Sí, sí. ¿Cuál es la oposición? ¿Cuál es? ¿Sigue con esto o le digo? Dice, un pastor sectario hablando de que no fue Cristo quien ordenó al Papa, pero él se puso de pastor solo. Tome nota. ¿Cuándo sé yo que una persona fue llamado por Dios y cuándo sé que no fue llamado por Dios? Cuando fue llamado por Dios, se recuerda que vimos 3:18, 2 Corintios, refleja a Dios. Porque ya vamos más adelante, les voy a citar 2 Corintios 10:13, 2 Corintios 10:15, Gálatas 6:16 y Filipenses 3:16. Ahí van a notar que un pastor, dice el apóstol Pablo, que tiene que seguir la misma regla que hay en la palabra. Dice. Ahí está la postura. Si ese hombre sigue la misma postura, la misma regla, el mismo límite, la palabra regla en griego se escribe canon. Y si respeta y obedece el canon, ese hombre fue puesto por Dios. Pero si no obedece, sino que altera el canon, ese hombre no fue puesto por Dios. Lo siento. Bueno, estamos en el número 6, congregación. Hebreos 2:12. Congregación, Hebreos. 2:12. Qué lindo porque habla la congregación de los primogénitos, habla de la congregación de los santos. Qué bonitos los apelativos que tiene. Hebreos 2:12. Vale, llegamos a la mitad de las calificaciones y vamos a dejar otros 6 para después del refresco. Hagan una pausa. ¿Habrá salvación para los gentiles en la gran tribulación? Por favor, explíquese. Muy bien. Dice El texto es clarísimo. En Apocalipsis 7:14, pero vamos a empezar a leer desde el 9. Y vi que había gente de toda lengua y de todas
naciones. La palabra naciones en griego se escribe etnos. Y la palabra etnos quiere decir gentil. Y hay un montón de tribus y lenguas, usted ya lo leyó. De repente en el 14 le preguntó Juan, ¿y quiénes son todas estas gentes que están aquí? Son los que lograron salir de la gran tribulación. Hay salvación. Hay salvación. Bueno, hagan la cooperacha. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 11 personas nada más. No van a comprar mucha coca porque no nada más se quedan. Solo 3 jumbos. No todos serán salvos, eso dice también. Dice Efraín, no mienta, a los pastores los puso Cristo en persona y luego los ordenados ordenaron a otros. Sí, aquí la clave es tener el documento a la mano.